Saludos hermanos, aquí estamos de nuevo en otra lección más de esta serie de historia de la iglesia. En las clases anteriores nosotros estuvimos hablando acerca del movimiento de la Reforma y nos concentramos en lo que fue la Reforma en Alemania con Lutero y cómo esa Reforma luterana también alcanzó otros lugares. Y también estuvimos viendo el tema de la Reforma de Calvino en Ginebra y cómo esa Reforma calvinista también tuvo un impacto en otras partes de Europa. En esta ocasión yo quisiera ver un movimiento que comenzó a correr de una forma paralela a estos movimientos. Eh, eran personas que comenzaron a surgir en el contexto de la manifestación de la reforma de Lutero de manera principal y en otros lugares, en la que entendían que esos esfuerzos de reformar la iglesia no estaban llegando lo suficientemente lejos y por eso se le conoce como la reforma radical. Se le conoce reforma radical. Ellos, al final, estas personas no pertenecían ni al catolicismo, pero tampoco al protestantismo. Y se les identificó mayormente con el nombre de anabaptistas. Anabaptistas. Y es importante, hermanos, que al ver este movimiento de la reforma anabaptista, entendamos que no es un movimiento unificado. Uno se podría encontrar con diferentes grupos que se identificaban así, sin embargo, entre ellos mismos habían diferencias abismales, de modo que es bueno cuando pensamos en el término anabaptista saber a qué tipo de anabaptistas nos estamos refiriendo. Y en esta clase yo quisiera dividir a ese movimiento, esa reforma radical de los anabaptistas en tres grupos. Los espiritualistas, en primer lugar, después los anabaptistas moderados y finalmente los racionalistas. O sea que eso es lo que yo pretendo que veamos en esta lección. Vamos a ver en primer lugar quiénes fueron los espiritualistas dentro de la reforma o del movimiento anabaptista. Cuando hablábamos de Lutero, decíamos que en Alemania aparecieron una serie de profetas fanáticos que comenzaron a instigar a una rebelión de los campesinos en contra de los príncipes alemanes, lo que resultó en la trágica sublevación en el 1525 y que trajo muchas muertes. Uno de estos profetas se llamaba Thomas Müntzer, que decía él que lo importante era lo que el Espíritu le estaba revelando, no lo que dijera el texto de las Escrituras. Y como mencionábamos de manera superficial, eso culminó en esa rebelión en el 1525, dirigida por el mismo Münster, en la cual este fue capturado y ejecutado el 27 de mayo de 1525. Sin embargo, las cosas no siguió ahí, sino que muchos otros seguidores continuaron proclamando tener visiones apocalípticas. Uno de ellos fue un famoso panadero holandés llamado Juan Mathis, que él tomó el mando de esos grupos de personas, declarándose a sí mismo como el profeta de ese movimiento, y llegó a decir que él era el mismo Enoc. Procedió entonces a nombrar a 12 apóstoles, entre los cuales había otra persona llamada Juan de Leyden. Recuerden, Juan Mathis toma el mando y dentro de los supuestamente 12 apóstoles que nombra, hay uno que se llamaba Juan de Leyden. Y este grupo se movilizó hacia una ciudad, otra ciudad que estaba en el norte de Alemania, llamada Münster, diciendo que esta ciudad sería la Nueva Jerusalén. Mucha gente se aglomeró en torno a ellos, expulsaron al obispo de la ciudad y trataron de instalar una teocracia que según ellos se ajustaría a todo y cada una de las instrucciones de la Biblia, incluyendo la práctica de la poligamia, tal como se veía en la historia del Antiguo Testamento. A la muerte de Juan Mathis, Juan de Leyden tomó entonces el mando y es así como Mathis había dicho que era Enoc, pero Juan de Leyden decía ser el rey David. Imagínense ustedes la situación que se armó y lo que eso revelaba de esas personas. Pero este obispo que fue expulsado de Münster pronto reunió un ejército. Increíblemente, este ejército estuvo compuesto tanto por católicos como por luteranos, ya que los mismos lugares de Alemania que estaban bajo la influencia del luteranismo vieron el grave peligro que eso estaba representando a nivel no solamente religioso, sino político y de la unidad de Alemania. Y es así como ellos sitiaron entonces la Nueva Jerusalén.
Eso hizo que la situación de la ciudad se volviera desesperada de Münster, hasta que finalmente sus mismos habitantes abrieron la puerta al obispo con ese ejército que tenía, provocando un terrible baño de sangre. Y eso sucedió a finales del 1535 y derrotaron a esos espiritualistas que también se le llamaba anabaptistas. Dice un autor, el efecto del episodio fue confirmar el desprestigio que acompañaba el nombre de anabaptista. Circularon rumores de los extremos donde habían llegado estos fanáticos durante los meses de tensión en la comunidad, con la destrucción de propiedades, el tema de la poligamia que ya mencionamos, la supresión despiadada de la oposición, y como es común en tales rumores, los hechos se agrandaban más en la medida que se contaban, alejándose más y más de los hechos reales. De modo que penosamente esa fue uno de los grupos que surgió poco después de la Reforma Protestante, pero que fueron más bien un desprestigio y fue rechazado tanto por el catolicismo como por el protestantismo. Sin embargo, hay otro, podemos mencionar otro grupo que también surgió paralelo a la Reforma, que a diferencia de los espiritualistas, estos podríamos llamarlos como los anabaptistas moderados. Los anabaptistas moderados. Y este grupo estaba muy ligado a la reforma que Zwinglio estaba haciendo en Suiza. Recuerden que mencionábamos, cuando Lutero comienza la reforma en Alemania, al poco tiempo Zwinglio comienza la reforma en Suiza, pero fue una reforma que no la llegó a terminar, ya que en una batalla que hubo a principios de 1530, en la que fue invadida la ciudad de Zúrich, Zwinglio participó en la batalla y perdió la vida. Y por eso fue que luego mencionamos cómo fue Calvino, el que tomó el mando, por decirlo así, de la reforma en Ginebra y se convirtió en la reforma calvinista. Pero estando todavía Zwinglio vivo y comenzando su labor reformada en Suiza, específicamente en Zúrich, Zwinglio tenía un grupo de intelectuales junto con él que estaba muy interesado en los clásicos griegos debido al trasfondo humanista que tenía Zwinglio. Es así como en el año de 1521 se le unió a ese grupo un joven llamado Konrad Grebel. Konrad Grebel, que había iniciado sus estudios humanistas hace unos años antes en la Universidad de Basilea, en Viena y también en París. Estuvo en esos tres lugares, Basilea, Viena y París. Zwinglio introdujo tanto a este señor Konrad Grebel como a otros jóvenes más al estudio del Nuevo Testamento en griego, de tal manera que algunos de ellos no solamente hicieron profesión de fe, sino que también se convirtieron en celosos reformadores en ese grupo, incluyendo a Konrad Grebel. Pero ¿qué pasó, hermanos? Pronto surgieron algunos problemas. Menos de 3 años después de suceder todo esto, algunos de estos jóvenes no solamente adoptaron las convicciones de Zwinglio, sino que llegaron a adoptar otras convicciones adicionales que eran distintas a la de Zwinglio, que Zwinglio no aceptaba. Y entre los puntos que aceptaron que era diferente a lo de Zwinglio, en la que trajo una diferencia, estaba el tema del bautismo infantil, por un lado, y por otro lado, la relación de la iglesia con el Estado. Este grupo llegó a rechazar el tema del bautismo infantil, diciendo que el bautismo válido era el bautismo por sumersión y que era una consecuencia de la profesión de fe. Y ya ustedes se imaginan el tema de la relación de la iglesia con el Estado. Tenían una convicción que debía mantenerse más separado. Eso trajo discusiones con Zwinglio y al final no pudieron ponerse de acuerdo, y eso produjo que el 21 de enero del 1525 un grupo de 15 jóvenes se reunió en la casa de Felix Manz, de una de esas personas, para determinar lo que habrían de hacer, ya que el municipio de Zúrich le había dado 8 días para retractarse de sus convicciones y bautizar a sus hijos que estaban todavía sin bautizarse. Lamentablemente, hermano, como hemos mencionado, era una época que los reformadores mismos no estaban conscientes ni tenían toda la luz necesaria para entender el tema de la libertad de culto, como se entendió después más adelante. En ese sentido, todavía no le había resplandecido el entendimiento con respecto a ese tema.
Uno de los presentes anoche proveyó el siguiente relato cuando estaban debatiendo este grupo qué hacer. Dice esta persona: sucedió que estábamos juntos hasta que cayó sobre nosotros una tremenda ansiedad. Caímos de rodillas ante el Dios del cielo y oramos que nos indicase su voluntad divina, porque no fue una cosa de carne y de sangre que los impulsaba, puesto que bien sabía que eso iba a significar sufrimiento. Imagínense, el gobierno de Zúrich le da 8 días para retractarse, bautizar a sus hijos, si no tenían que atenerse a las consecuencias. Dice esta persona, este testigo: después de la oración, otra persona que se llamaba Jorge Jacob se levantó y le rogó a Conrad Grebel que le bautizase con el bautismo cristiano correcto en base a su fe y a su conocimiento. Y Grebel bautizó a este señor Jacob, quien procedió de inmediato a bautizar a los demás, o sea, se bautizaron unos a otros, y así quedó constituida lo que se conoció como la primera iglesia de los hermanos suizos. La primera iglesia de los hermanos suizos. Está claro, dice un autor, que esta fue la acción más revolucionaria de la Reforma. Aquí y por primera vez durante la Reforma, un grupo de cristianos se atrevió a formar una iglesia según se pensaba que era el modelo del Nuevo Testamento. Y no, ¿verdad? Con toda esa influencia que tal vez había, producto, ¿verdad? Del pensamiento medieval y ese tipo de cosas. A partir de este momento, Grebel se dedicó entonces a una intensa labor evangelística. Comenzaron a tener cultos en las casas de Zúrich y a practicar el bautismo a creyentes. Y por eso es que fueron llamados propiamente este grupo de anabautistas o los mismos rebautizadores. Y penosamente esto causó, mis hermanos, una fuerte persecución contra ellos, algunos de los cuales inclusive murieron, tuvieron que pagar con su vida. En algunos casos ellos murieron ahogados. O sea que dentro de los anabaptistas moderados, entonces tenemos a este grupo que eran los anabaptistas de Suiza y que le sucedió estas cosas que mencionábamos. Pero dentro de los mismos anabaptistas moderados, también podemos mencionar otro grupo, que son los anabaptistas moravos. Recuerden, estamos viendo que el movimiento anabaptista en general están los espiritualistas, los anabaptistas moderados y los racionalistas. Y dentro de los anabaptistas moderados vimos los anabaptistas de Suiza. Ahora vamos a ver los anabaptistas morados. A la par con este movimiento en Zúrich, algo similar comenzó a ocurrir también en lo que es la zona conocida como Moravia, en relación con el ministerio de un hombre llamado Balthasar Hubmaier, que se convirtió luego en uno de los hombres más importantes del movimiento anabaptista. En 1 de marzo de 1523, este señor hizo contacto con Zwinglio, 1523 hermanos, hizo contacto con Zwinglio y con otro dirigente de la Reforma de Suiza, incluyendo a Conrad Grebel, que ya lo habíamos mencionado. En octubre de este mismo año, él participó en un debate que se llevó a cabo en Zúrich, y en ese tiempo dio a entrever que compartía con Zwinglio el tema del bautismo infantil. En mayo de 1525, Zwinglio publicó un panfleto titulado Sobre el bautismo, el anabaptismo y el bautismo infantil, que era como una respuesta a esos jóvenes que él mismo había discipulado, pero que se habían tornado en contra de él con respecto a la diferencia del tema del bautismo infantil en Suiza. Y en ese panfleto, Zwinglio rebatió el concepto del bautismo de los creyentes. Sin embargo, este señor que mencionábamos, Hubmaier, había ya cambiado de convicción y había llegado a la misma convicción de los jóvenes de Suiza con respecto a que el bautismo debía ser para los creyentes, personas que profesaran fe en Cristo. Es así como Zwinglio publica en mayo del 1525 este panfleto sobre el bautismo, el anabaptismo y el bautismo infantil. Y Hubmaier responde en el mes de julio con una obra titulada El bautismo cristiano de los creyentes. Este libro fue considerado en su momento por muchos como la mejor defensa del bautismo de los creyentes.
la mejor defensa del bautismo de los creyentes, el bautismo cristiano de los creyentes de Hubmaier. Y esto provocó entonces otro debate en Zúrich que concluyó con la proscripción de los anabaptistas y el encarcelamiento de Hubmaier, que estaba en la zona. A Hubmaier, cuando fue encarcelado, se le exigió que se retractara o sería expulsado de Zúrich inmediatamente. Él temía caer en manos de en otras manos que pudiera correr más peligro, específicamente de uno de esos reyes de Europa llamado Fernando I, y por temor a eso, Hubmaier se retractó de ese escrito que había hecho defendiendo el bautismo de los creyentes. Pero muy pronto, después que se retractó, parece que la conciencia le remordió y él entonces se retractó de su retractación. Y es así como atacó el bautismo infantil luego de un sermón de Zwinglio, por lo que fue entonces apresado inmediatamente, encarcelado y puesto a dieta de pan y agua hasta su muerte o hasta su retractación. Dice un autor, durante este segundo encarcelamiento en Zúrich, Hubmaier fue torturado. Desgarrado por el poto del tormento, pronunció de nuevo la retractación que deseaban sus enemigos, los cuales le obligaron después de escribirla como había exigido Zwinglio. Una vez liberado, Hubmaier se dirigió entonces a Nicolburgo, en Moravia, que es hoy la República Checa, y para este entonces, 1526, era una de las ciudades más tolerantes con respecto al tema de la libertad religiosa, debido a la influencia de Juan Hus. Ustedes recuerdan que fue uno de los precursores de la reforma del siglo XV. Allí, este señor Hubmaier fue recibido con mucho entusiasmo por los evangélicos moravos, llevando a cabo un ministerio sumamente fructífero. Se calcula que bajo su ministerio, oigan esto, unas 6.000 personas fueron bautizadas en el 1526. O sea que, aunque él volvió a retractarse cuando estaba prisionero, pero al ser liberado y al irse de ahí y llegar a Moravia, él volvió de nuevo a sus convicciones y realizó ese ministerio. 6.000 personas fueron bautizadas en el 1526, como ya dije, y durante el año 1526-1527 publicó algunos 17 panfletos que fueron de mucha ayuda para los anabaptistas en los siguientes años. Y como dice un autor, pocos de sus contemporáneos le excedieron en elocuencia, estilo y humor. Hubmaier fue un erudito cristiano cuyo conocimiento de las Escrituras no fue aventajado por ninguno de sus contemporáneos, y era un teólogo capaz que solamente fue excedido por Juan Calvino. Ahora, lamentablemente, mis hermanos, muy pronto para esos anabaptistas moravos también comenzaron a enfrentar grandes problemas. Por un lado, este grupo de estos anabaptistas moravos se dividió, ya que algunos de ellos, oigan bien, algunos de ellos se dejaron influenciar por aquellos grupos fanáticos espiritualistas que vimos en el punto anterior y que habían hecho mucho daño en la zona de Alemania. Y ellos comenzaron a ser influenciados por ellos. Por otro lado, el archiduque Fernando de Austria, por orden del archiduque Fernando de Austria, tanto Hubmaier como su esposa fueron apresados y fueron llevados a Viena, donde fueron condenados a muerte. Sin un líder que los guiaran, eventualmente estos anabaptistas de esta zona dejaron de existir. Pero la influencia de Baltasar Hubmaier se habría de sentir por muchos años más debido a sus obras. El mismo año que murió Hubmaier, en el 1528, el emperador Carlos V, que recuerdan que era el rey de España, emperador de Alemania, con el que Lutero tuvo que enfrentarse y que tenía influencia por muchas de esas zonas, decretó, oigan esto, la pena de muerte para los anabaptistas, apelando a una vieja ley romana creada para extirpar el donatismo, que fue un movimiento perseguido del siglo IV.
según la cual se hiciera culpable de rebautizar, hacer culpable a todos los que rebautizaran y diciendo que debían ser condenados a muerte. Una dieta que hubo, una reunión imperial, la dieta de Spire en el 1529, la misma en la que los príncipes protestantes protestaron y por eso recibieron el nombre de protestantes de parte de las autoridades católicas, aprobó el decreto imperial contra los anabaptistas y lamentablemente esta vez nadie protestó. El único príncipe alemán que sin protestar formalmente se negó por razones de conciencia a aplicar ese decreto imperial en sus territorios fue el Felipe de Hesse. De modo que hemos mencionado, hermanos, dentro del grupo de los anabaptistas moderados, a los anabaptistas de Suiza, hemos mencionado, y a los anabaptistas moravos. Pero hay un tercer subgrupo dentro de este grupo de los anabaptistas moderados, y son los anabaptistas de Holanda. Los anabaptistas de Holanda, o mejor conocido como los menonitas. Los menonitas. No quiero, para que no se me pierdan, estamos hablando del movimiento anabaptista en general. Dentro de ellos están los espiritualistas, los anabaptistas moderados, los racionalistas. Dentro de los anabaptistas moderados hay tres subgrupos: los anabaptistas de Suiza, los moravos, y ahora vamos a hablar de los de Holanda o los menonitas. Uno de los personajes más importantes del movimiento anabaptista fue sin duda Menno Simons. Menno Simons nació en Holanda en el año de 1496 y por eso sus seguidores son conocidos popularmente, se les llama como menonitas. En el caso de este señor Menno Simons, sus estudios del Nuevo Testamento le convencieron pronto de que el bautismo infantil era un error. Por otra parte, él se sintió profundamente conmovido por toda esta persecución que se desató en contra de los anabaptistas, no solamente de parte de los católicos, sino también en muchos sectores protestantes. Y sucedió que el 30 de marzo del año de 1535, un grupo de 300 anabaptistas fue violentamente apresado y ejecutado, entre los cuales estaba uno de sus hermanos. Y eso a él lo conmovió profundamente, desatando en él una crisis que lo llevó a una verdadera conversión y eventualmente lo llevó a la salida definitiva del catolicismo romano el 30 de enero del año de 1536. No mucho tiempo después fue entonces bautizado y fue ordenado ministro anabaptista. Su labor en los Países Bajos, ¿verdad?, fue tan exitosa que allí entonces los anabaptistas fueron conocidos con el nombre de menonitas. El alcance de su obra fue tan grande que el emperador Carlos V llegó a emitir un edicto en el que ofrecía la recompensa de 100 monedas de oro, oigan esto, 100 monedas de oro, a la vez que prometía al que lo entregara un indulto, no importa el delito que hubiese cometido. Imagínense lo importante que fue la obra, que Carlos V estuvo dispuesto a eso. No obstante, y a pesar de la persecución, Simón se mantuvo ministrando hasta su muerte, que ocurrió el 31 de enero de 1561. El 31 de enero de 1561. Esto es con respecto al tema de los anabaptistas moderados. Ahora bien, yo quiero, hermanos, mencionar brevemente con respecto a este grupo algunos distintivos doctrinales que tenían. Algunos distintivos. Ya hemos visto que en el caso de los espiritualistas, el tema del fanatismo, con el tema de las visiones apocalípticas y que se creían el rey David uno, el otro se creía Enoc. Pero, ¿qué con respecto a estos anabaptistas moderados? Bueno, podemos mencionar que como un distintivo, el más obvio, que lo hemos mencionado y es propio de la terminología, ha sido el rechazo al bautismo infantil. El rechazo al bautismo infantil y, además de eso, la participación de la Cena del Señor solo para aquellos que han sido bíblicamente bautizados.
llevándoles a ellos a hacer un énfasis en la separación entre creyentes y no creyentes. Y en ese sentido podemos decir, ¿verdad? Es mi convicción de manera particular, que eso es una forma de pensar correcta. Sabemos como quiera que algunos de estos grupos llevaron esta separación a extremos, como fue el caso de los Amish en Estados Unidos, que eran o son, el día de hoy, un grupo de menonitas que aplican este principio de la separación de una manera mucho más radical, por decirlo así. Por eso, aún el día de hoy viven de una forma rutinaria en muchos aspectos, como si estuvieran en el pasado, con ciertas ropas, etcétera, etcétera. Pero el principio aquí es el rechazo al bautismo infantil y la participación de la Cena del Señor solo para los que han sido bíblicamente bautizados. En segundo lugar, otro distintivo doctrinal de estos grupos anabaptistas fue el derecho de la iglesia a elegir a sus propios líderes. El derecho de la iglesia a elegir sus propios líderes. En ese sentido, ellos practicaron una forma temprana, si podemos llamarlo así, de congregacionalismo, aunque ya eso se le dio más forma después con el tema de las iglesias congregacionales y las iglesias bautistas, pero ellos tenían como identidad el hecho de que era la iglesia misma la que debía de escoger a sus líderes. Y también tenemos en tercer lugar un absoluto pacifismo y un rechazo a todo tipo de juramentos. Estos anabaptistas moderados, tal vez como una reacción a este grupo de espiritualistas que llegaron a tomar las armas y para defender la ciudad de Münster, etc., se fueron, por decirlo así, tal vez al otro extremo de un absoluto pacifismo, rechazo de todo tipo de conflicto y rechazo en ese sentido de todo tipo de juramentos. Y en cuarto lugar, otro distintivo que podemos mencionar, que es, por decirlo así, algo que ha sido tal vez una debilidad en muchos de esos grupos que se han mantenido hasta hoy con esa identidad anabaptista, es una fuerte tendencia al moralismo, una fuerte tendencia al moralismo. Es decir, a veces puede darse la impresión en algunos de estos grupos o la tendencia de llegar a ver la salvación al fin y al cabo como un esfuerzo humano. Y incluso en algunos grupos más heterodoxos, por decirlo así, más fuera de la ortodoxia, hasta llegando inclusive hasta negar la humanidad de Cristo, ya que se tienden a negar la necesidad del sacrificio sustitutivo, siendo este el punto más delicado del movimiento. No estamos diciendo que todos dentro de estos grupos anabaptistas moderados son así, pero estamos diciendo cómo algunos de estos errores mencionados atrapó a algunos sectores de este grupo. Y un último punto distintivo doctrinal también, desbalanceado también, es un énfasis desmedido en poner los escritos de los evangelios por encima del resto de los escritos del Nuevo Testamento. Repito, un énfasis desmedido en poner los escritos de los evangelios por encima del resto de los escritos del Nuevo Testamento. Sobre todo por ese énfasis de las obras como forma de agradar a Dios. Por ejemplo, y esto lo tomé yo de una cita actual de un grupo menonita. Dicen lo siguiente los menonitas: las menonitas entienden que el Antiguo Testamento, al desconocer a Jesús por ser previo a su venida, es revelación divina sí, pero parcial e incompleta en comparación con Jesús. Aunque estudian y leen devotamente la Biblia entera, cuando la lectura sencilla y natural da como un resultado un conflicto entre los testamentos antiguo y nuevo, no dudan en quedarse con la enseñanza del nuevo. Y si por alguna razón hubiera que elegir entre las palabras de Jesús y las escritas por sus apóstoles, es decir, las cartas apostólicas, no dudarían en quedarse con las palabras de Jesús. Eso puede parecer muy espiritual, hermanos, pero eso es una forma incorrecta, inapropiada de ver el tema de la inspiración de las Escrituras. Al final, toda la Escritura tiene igual autoridad y el Nuevo Testamento como tal es uno solo.
y los apóstoles cuando hablaron siendo comisionados por Jesucristo y siendo llenos completamente del Espíritu Santo. Y eso lo dice una de las, como una confesión de fe en un grupo menonita actual. De modo que he querido hacer este ejercicio con ustedes para que ustedes vean cómo algunos énfasis tienen consecuencias muchas veces que son peligrosos y dañinos para la fe cristiana. A veces se debate con respecto a este tema, sobre todo de los anabaptistas moderados, si los bautistas son descendientes de los anabaptistas, y que pensamos en una clase posterior mencionar algo de esto, pero definitivamente que no. Lo que es la iglesia bautista propiamente surge en el contexto del puritanismo en Inglaterra, y cómo dentro del puritanismo hubo personas que se separaron de algunos de estos grupos puritanos por el tema del congregacionalismo y también por el tema del bautismo infantil. Y en ese sentido las primeras iglesias bautistas, por decirlo así, son iglesias que vienen de ese contexto del puritanismo y del congregacionalismo de Inglaterra en el siglo XVII, como mencionaremos en una clase posterior. Entonces hemos visto los espiritualistas, hemos visto los anabaptistas moderados. Dentro de los anabaptistas moderados hemos visto los de Suiza, los moravos y los menonitas. Y hay un tercer y último grupo que también se le ha relacionado con el término anabaptista, con anabaptista, pero es un grupo que resultó ser mucho más radical, en el sentido de que este grupo claramente estuvo de acuerdo en negar algunas doctrinas esenciales de la fe cristiana. Es decir, aunque negaron algunas falsas enseñanzas del catolicismo, como fue el tema del purgatorio y cosas así, también terminó negando otras cosas que son esenciales para el cristianismo, para la fe de todo cristiano, porque para ellos todo tenía que ver con la razón, por eso se llamaban racionalistas, y si no le hacía razón, entonces lo rechazaban. Y una de las cosas que negaron fue la doctrina de la Trinidad. El más famoso exponente de este grupo de racionalistas fue un señor llamado Fausto Socino, que nació en el 1539 y murió en el año de 1604. Este creó un sistema de pensamiento conocido como el socinianismo, que terminó haciendo de Cristo, más que un salvador, terminó haciéndolo como un maestro que fue llevado al martirio. Negó también además la realidad del juicio divino y creó luego las bases, como dice un autor, para la religiosidad racional, moral y moderna que tanto daño le hizo al protestantismo en los últimos años del siglo XIX y siglo XX. De modo, hermanos, que esta es lo que hemos querido ver en esta clase, el movimiento anabautista. Un movimiento con sus luces, con sus sombras. Al no ser un movimiento unificado, uno podía encontrarse diferentes convicciones, diferentes tendencias que mucho más sanas y bíblicas, pero otras tendencias totalmente contrarias a la palabra de Dios. Pero por justicia era correcto mencionar este grupo como el grupo más perseguido de esa época, ya que fue perseguido fuertemente en los países católicos, pero también penosamente fue perseguido por los protestantes, que lamentablemente en un inicio no vieron las consecuencias lógicas de sus propias enseñanzas, donde debían en ese sentido aceptar la libertad religiosa y de culto, como después más adelante fueron los primeros países donde avanzaron con ese tema de la libertad religiosa, los países protestantes. De modo, mis hermanos, que esta ha sido la lección que hemos querido compartir en esta ocasión. Que el Señor les bendiga y seguiremos, Dios mediante, la próxima clase viendo el tema de la reforma en las Islas Británicas. Que el Señor les bendiga a todos.